están? Bienvenidos a una nueva edición de Contexto Local. Hoy vamos a conversar acerca de la evolución del diseño y sus implicancias en nuestra vida cotidiana. Leslie Palacios Novoa, diseñadora y máster en diseño industrial. Coordinadora del programa de artesanía de la Facultad de Arquitectura, Artes y Diseño de la Universidad Católica de Temuco. Ha liderado diversos proyectos de capacitación e investigación en temas de diseño y artesanía y encabezado la exhibición de importantes muestras de artesanía local para Chile y el mundo. Claudia Jiménez Valero, diseñadora industrial, magíster en paisaje y territorio. Es académica y directora del Departamento de Diseño de la Universidad Católica de Temuco. Ha participado en decenas de proyectos relacionados a la innovación en diseño, espacios públicos y sociales. Durante la pandemia, ha desarrollado un exitoso proyecto con elementos de protección personal contra el COVID-19. El diseño como parte de la vida. El diseño está presente en todo. Lo conversábamos antes de iniciar el programa fuera de cámara y todos somos parte, víctimas en el buen sentido del diseño. ¿Cómo se integra el diseño a la sociedad y cómo esto se transforma en un objeto de estudio y hoy día en una profesión muy importante, muy destacada y muy relevante para todo el quehacer de nuestra sociedad? Cuéntanos un poquito, Claudia. Bueno, primero que nada, gracias Francisco por la invitación de este espacio de reflexión, de la disciplina, ¿no? También, que es tan bonita, que compartimos con Leslie en el departamento, ¿no? Bueno, es una muy buena pregunta la que tú planteas, ¿no? Y lo dijiste, podemos ser víctimas, ¿no? También es un buen diseño o de un mal diseño, ¿no? Se integra en cada espacio cotidiano que habitamos, ¿no? Tanto en los espacios públicos como en el interior de nuestros hogares. Estamos llenos de objetos, estamos llenos de imágenes, estamos llenos de, sobre todo ahora también en la pandemia, vivimos ese diseño digital, ¿no? La imagen, el video, ¿no? Los relatos han sido súper significativos e incluso han cambiado las formas de comercialización que tienen los pequeños, medianos y grandes empresas. Entonces el diseño efectivamente nos atraviesa la vida cotidiana en grandes y malas acciones, ¿no? Y en ese sentido el diseño siempre cumple una función, ¿no? Los que estudiamos diseño siempre está la forma, la función, el uso, ¿cierto? Siempre nos enfocamos al usuario, a las personas. Pero hoy día el diseño también está enfocado a las sociedades, ¿no? No solamente a lo puntual de la persona, sino que cómo hacemos, y ese cambio ha llevado también a un cambio dentro, interno de la universidad, ¿no? Ya no es diseño gráfico ni diseño industrial, es diseño integral. Y esa mirada de ese cambio de la disciplina que tiene que ver también no solamente con lo tangible, sino que con lo intangible, que hoy la pandemia ha acelerado mucho ese espacio del diseño, ¿no? Lo intangible entendiendo los sistemas de comunicación, las experiencias, cómo yo me voy y me atiendo en un consultorio, cómo hacemos eso a lo mejor de manera digital, cómo llegamos a los abuelos que no manejan las redes sociales, cómo llegamos a todos los usuarios de la sociedad y que vivan la experiencia lo más gratificante posible de poder atenderse en un consultorio. No solamente es que llegue y se atiende, sino que es cómo hacemos que todo eso logre llegar a la sociedad y a cada uno de los integrantes de la sociedad. Entonces, en ese sentido, ese cambio un poquito del diseño gráfico, industrial, de lo objetual, ¿no? De las piezas gráficas y visibles, también se lleva a lo intangible. Cómo habitamos, qué experiencias tenemos, cómo son esos servicios, qué pasa antes, qué pasa durante, qué pasa después. Y ahí el diseño, el foco es entender a la sociedad, ¿sí? Trabajamos mucho con otras disciplinas. Existen muchos ejemplos que seguramente ustedes podrán enumerar de cómo el diseño impacta en el día a día y nosotros vivimos sin darnos cuenta o sin, por supuesto, tomarle el peso a esto. Pero en ese sentido, Leslie, hay casos específicos de temas que son muy relevantes y en donde el diseño es clave para la correcta funcionalidad, por ejemplo, de sistemas de salud, de los mismos sistemas informáticos. Hoy día con la necesidad que tenemos todos de estar aislados dada la pandemia,
la casa también se ha transformado en un espacio en donde el diseño es fundamental. Nadie o muy pocas personas tal vez contaban con una silla adecuada, por ejemplo, en su momento al inicio de la pandemia. Claro, como dice Claudia, justamente el diseño tiene que estar muy atento a las necesidades de los usuarios, de la sociedad, y por lo tanto hay ciertos énfasis del diseño, ámbitos del diseño en los cuales el diseño está muy preocupado de problemáticas sociales también, problemáticas específicas de comunidades para poder apoyar en la resolución de temas que son relevantes, por ejemplo, como el acceso al agua. Hay algunos ejemplos que uno puede también buscar en redes sociales de implementos, de herramientas en los cuales el diseño ha sido un aporte fundamental para apoyar en las comunidades que no tenían un acceso cercano al agua, por ejemplo, a cómo trasladarla de una manera mucho más eficiente, por ejemplo, a sus comunidades. O como dices tú, en esta situación en la que estamos hoy día, en la cual hemos tenido que adecuar nuestro espacio, nuestro hogar, ¿cierto?, para poder desarrollar nuestro trabajo, toda esa dinámica ha tenido obviamente un impacto fuerte en nosotros, en nuestra vida familiar, en nuestro entorno, y por lo tanto, claro, justamente el diseño como, en cierta manera, como un apoyo para poder entregar mobiliario adecuado, ¿cierto?, distintos soportes, incluso hasta el mismo equipamiento que uno usa para trabajar en el computador, el mouse, ¿cierto? Todo tiene diseño, o sea, algo que no esté bien diseñado nos puede provocar incluso también problemas físicos. Entonces, el diseño da la impresión de que no fuese tan relevante, pero sí, es muy importante para la sociedad, porque además todo lo que nos rodea desde distintos ámbitos, puede ser gráfico, puede ser industrial, puede ser en términos de interiores, infraestructura, todo tiene su cuota de diseño, así que es muy relevante para la vida en general. Este diseño también puede generar impactos negativos, ¿no? El diseño puede generar cosas muy positivas, pero muy negativos, y en ese sentido es bonito abordar el diseño desde la sustentabilidad. Estamos llenos de residuos, ¿no? Y el diseño también puede generar y aportar en esa mirada de generar muchos residuos y generar un gran problema en la sociedad, ¿no? Entonces también es bonito cómo nos replanteamos desde la disciplina cómo generamos estos objetos, cómo generamos estos productos, cómo generamos lo que nos rodea con menor carga ambiental, ¿no? Con menores residuos o con materiales que sean mucho más amigables con el medio ambiente. Es entender la cadena completa, y eso es muy interesante en el diseño hoy, y ya no es solamente diseñar para usarlo, ¿no?, sino que diseño desde el origen y qué va a pasar al final de la cadena, que es cómo va ese residuo al final, cómo me hago cargo, cómo le llega al usuario, el usuario lo puede ir a desechar. Entonces es bonito mirar que el diseño también tiene esa mirada holística, que no solamente desde el uso, sino que toda la cadena, para impactar positivamente en todo eso. Y tomando ese punto, Claudia, antes de pasar al otro tema, leía en una entrevista, un reportaje hace unos días atrás, respecto a que hay algunos países que ya no están permitiendo el uso de productos de un solo uso, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y eso me parece que va en perfecta línea con lo que estás planteando. Sí, ahora. Así es, hay países que llevan la delantera en ese ámbito, pero Chile también está inserto en eso, y hay una ley, la ley REP, la 20.920, que hoy día nos desafía a las empresas, desafía a los gobiernos, desafía a los diseñadores, desafía a toda la cadena productiva, que es efectivamente que el desecho tiene que ir a una disposición final, se tienen que hacer cargo de qué pasa con ese desecho, ¿no? Hay que seguir la trazabilidad de los productos y abre oportunidades gigantescas a poder repensar cómo se hacen esos diseños para efectivamente que ese producto o parte de ese producto o parte de ese desecho siga en la cadena productiva, y ahí un poco entra la economía circular, ¿no? Cómo estos productos o los materiales siguen circulando y no solamente se van a un relleno sanitario. Y ahí nos desafía a todos. ¿Cómo podemos pensar de nuevo nuestros productos sin el impacto negativo que es generar tanto residuo?
Ocurre también, o ha estado pasando mucho, tal vez uno como usuario lo puede ver en redes sociales, por ejemplo, que tiene que ver con estas tiendas virtuales que trabajan esta ropa de segunda vida, básicamente recicladas, que la ropa americana que conocíamos antes, que hoy día ha evolucionado, tal vez en unos conceptos un poco más elaborados, y que tiene que ver también con los usos locales que se les da a la ropa. Así es, dicen que no hay prenda con menor carga ambiental que una prenda de segunda mano. Y es justamente eso, porque te evitas ir a comprarlo en otro lado, te evitas el packaging, te evitas, ya está usado una vez y te permite generar un nuevo uso y un montón de la cadena de productiva te la saltas, ¿no? No produces uno nuevo y sin embargo estás generando el uso igual de la prenda. Entonces es bonito la reutilización en ese caso, reutilización, y hay, de hecho hoy día aparecen como nuevos modelos de negocio a partir de eso, que se arriendan prendas como el ropero, que tú vas a una casa, arriendas esa prenda para tal ocasión y después lo devuelves. Entonces son nuevas lógicas, nuevas economías que te permiten no solamente generar desde el origen, desde un producto nuevo, sino que desde lo que ya está circulando, generar nuevas propuestas. Y ahí el diseño tiene harto que aportar, modelos de negocio y generar cosas nuevas. Sí, es bonito eso. Y ya que mencionas ese tema, Claudia, por otro lado, justamente los materiales nobles, las materias primas que tienen un bajo impacto ambiental, me imagino, uno puede verlo en realidad, son cada día más utilizados, la madera, el papel, etc. Y ahí, por ejemplo, la artesanía, me imagino que también ha aportado, está aportando, porque en la artesanía también hay una experimentación de los materiales, ¿no, Leslie? Sí, bueno, cada vez el asunto de las materias primas para la realización de artesanía está siendo un tema más observado, más analizado también y más experimentado también por los artesanos y disciplinas afines también, porque sucede que hoy día cada vez se hace más difícil también el acceso a las materias primas nobles, como mencionas tú, y esta situación hace que también las comunidades tengan que implementar estrategias de adaptación para seguir haciendo su artesanía sin tener acceso a las materias primas a las que ancestralmente estaban acostumbrados a que formaran parte de su proceso de producción. Entonces, hoy día, claro, tenemos casos concretos y cercanos, como aquí la comuna de Cholchol, en el cual hay un enclave bien reconocido a nivel nacional donde se trabaja el Traricán Macum, o la manta cacique, más conocida como manta cacique, y ahí las tejedoras, como ya no tienen acceso a la ñocha, que es una fibra vegetal muy importante para el proceso, han tenido que implementar el uso de bolsas plásticas para poder incluirlas dentro de su proceso y para hacer el embarrilado de las fibras. En el fondo, las fibras de lana que quieren que queden aisladas del tinte, las tienen que aislar con plástico. Entonces, eso, por ejemplo, es un ejemplo, yo creo, bien destacable también en este caso, como la resistencia de las comunidades a no dejar de hacer su oficio, sino que lo quieren mantener, pero se adaptan a las condiciones de su entorno. Porque en este momento, si tú vas a recorrer las comunidades, te das cuenta de que prácticamente están rodeadas de monocultivos, ¿cierto? Las condiciones de sus entornos, de sus ecosistemas próximos han sido sumamente alteradas, entonces tienen que implementar estrategias. Y así también hay otros oficios en los cuales los artesanos se están viendo también forzados a incluso cambiar su producción, quizás ya no hacer piezas que hacían antes que requerían mayor cantidad de materias primas, sino que reconvertir un poco sus diseños a otros tamaños, otras alternativas. Bueno, y eso también es algo característico de la artesanía y del quehacer de los artesanos, que ellos también se van adaptando muy bien a las condiciones, bueno, por un lado del mercado, del medio ambiente y de lo cual nosotros como diseñadores también aprendemos mucho. Se van inspirando, me imagino, en su entorno también, en los materiales con los que cuentan para desarrollar su artesanía. Y en ese sentido, ustedes, al estar insertas en esta región, que tiene muchas particularidades y dentro de esa su innegable belleza, sus recursos naturales, etc.,
Me imagino que han participado en diversos proyectos en donde han, tal vez por requerimiento, han debido inspirarse en la historia, en la lógica, tal vez en distintas artesanías locales, y cómo eso impacta particularmente en esta región, el trabajo de diseño en base a la historia en la que estamos inmersos. Bueno, tomo la palabra. Mira, Francisco, es bonito porque si bien yo soy de Santiago y tengo mi mayor cantidad de proyectos desarrollados en la región metropolitana, siempre miré acá, ¿no? De hecho, el último proyecto antes de irme a Temuco, ¿no? A la Universidad Católica de Temuco, fue un trabajo con artesanas y artesanos de distintas partes de la región, y el último proyecto que hicimos en un curso fue justamente con artesanas de la región. Y desde ahí fue un aprendizaje enorme lo que desarrollamos, lo trabajamos en un conjunto con una asignatura, ¿no? Con estudiantes. El aprendizaje fue hermoso, ¿no? Yo creo que han sido las mayores, muy gratificante tú cuando enseñas, ¿no? Cuando generas estos espacios de conversación de los estudiantes, cuando los vinculas a ciertos oficios, los vinculas a ciertas tradiciones, los vinculas en el hacer, ¿no? Y en involucrarse en el hacer con un sentido, ¿no? Ella le llama hagamos, pero hacer con sentido. Y ese taller justamente nos llevó a eso. Entonces fueron conversaciones muy, muy ricas del artesano y las artesanas que iban al taller con los estudiantes y generábamos esta sinergia. Iban a la universidad por producto de la región, no podíamos ir a los estudiantes al territorio, ¿no? Que era acá la Araucanía, pero sí viajaron como por lo menos 3 o 4 veces los artesanos allá a Santiago y se involucraron en todo el proceso. Fue muy enriquecedor. Bueno, y la diferencia que ahora yo estoy acá, lo bonito es que los estudiantes sí se pueden vincular con el territorio, podrían ir y pueden ir y van al territorio, se vinculan con el olor que hay, con el ambiente que hay, con la materia prima, con todo lo que te rodea, ¿no? Con toda la cultura que hay detrás, ¿no? No solamente con el material, sino que todo lo que se inserta en ese ecosistema, ¿no? Y eso yo creo que es muy particular de acá de la Araucanía. En el diseño nos abre posibilidades gigantescas, pero también ahí hay que tener ciertos recuerdos que quizás Leslie podría un poquito hablarnos más, que hay que trabajar con conciencia, con ética, con respeto hacia la diversidad cultural, ¿no? Proyectos tan relevantes como Sueños de Rutrafe, donde te ha tocado coordinar, dirigir y ser representante de la Universidad Católica de Temuco, no solo en distintas ciudades de Chile, sino que en algunas de las más importantes ciudades del mundo, donde se muestra un poquito de la historia, de la cultura local al resto del mundo, y que abre tal vez una ventana impensada, porque a través de eso también se está llevando parte del patrimonio cultural, ¿no? Sí, Francisco. Mira, claro, justamente todo eso que tú mencionas, el trabajo directo con la gente es el que en el fondo también ha permitido que el programa de artesanía tenga una serie de principios con los cuales trabaja con la gente. Porque hoy día nos encontramos muchas veces con casos bien difundidos en redes sociales en que hay una apropiación muchas veces de los diseñadores del trabajo artesanal, de artesanos. Entonces hay ciertos comportamientos que tienen que ver con la ética de las relaciones entre profesionales, que incluso a veces no son diseñadores, pero son profesionales de distintas áreas que trabajan con artesanos. Entonces ese asunto ha sido una de las preocupaciones principales de lo que hace el programa de artesanía, y yo creo que lo que se ha ido construyendo justamente con esta posibilidad de tener vínculo directo con la gente en el territorio, el poder ir a visitarlos, el pedirles el consentimiento, ¿cierto? El trabajar de forma transparente con ellos, o sea, explicarles cuáles son las condiciones de la participación en los proyectos, no generar falsas expectativas, sino que ser lo más realista posible. Entonces, todo eso tiene mucho que ver con este trabajo en proyectos en los cuales en algún momento también desarrollamos diseño,
estuvimos trabajando, desarrollando propuestas de nuevos productos, pero también todo eso te va haciendo reflexionar y te va haciendo escoger ámbitos de los cuales trabajar y decir, sabes que quizás no es en la innovación, en el desarrollo de productos donde el diseño tiene que aportar. A lo mejor aportamos en la mejora de procesos, a lo mejor aportamos en el desarrollo de propuestas gráficas para difundir su trabajo, pero no nos metemos en el trabajo en sí. O sea, se te generan una serie de cuestionamientos de cuál es el rol también del diseño. Y como dices tú también, el rol del diseño y el aporte del diseño puede estar en la investigación y en la divulgación también de las problemáticas con las cuales nosotros nos hemos encontrado en este trabajo en terreno. Entonces, por ejemplo, Sueños del Retrafe yo creo que también aportó a ser una vitrina de esta tradición tan importante que tiene la universidad en relación con la platería mapuche. Porque si bien nosotros, claro, visibilizamos la colección que custodia la universidad desde fines de los 70, que tiene este programa Artesanía, ha desarrollado un trabajo en su momento, según lo que yo he podido recopilar, fue para poder transferir este oficio de los plateros a nuevos plateros, aprendices, ¿cierto? Porque había muy pocos plateros al parecer en la región. Entonces se hizo un trabajo de formación, se conformó esta colección y hoy día tenemos a esta muestra que en el fondo, claro, ya ha obtenido como un reconocimiento a nivel nacional, internacional, porque ya como que nos piden la muestra que está lista, que está armada, ¿cierto? Y con ella hemos podido estar en alrededor de 24, 25 ciudades o países. ¿Recuerdas, Claudia? Que no me acuerdo bien el dato, que lo buscamos ahora hace poco para una muestra. Y alrededor de 150.000 visitantes en todos los años en los que la muestra ha estado dando, itinerando por distintas partes del mundo. Entonces, eso también nos ha permitido invitar a los cultores, porque en este caso, cuando nosotros hemos hecho talleres, son ellos los que van a dictar los talleres, ¿cierto? Son ellos los que van a dictar charlas también para que la gente conozca que detrás de esa pieza maravillosa hay todo un sistema, ¿cierto? Hay una cosmovisión, hay un pueblo, y que no es solo una pieza que no carece, que carece de significado, sino que es un artefacto que es un portador de saberes, ¿cierto? Y de índices socioculturales. Entonces, nuestra tarea ha estado siempre ahí, tratando de elaborar iniciativas que sean integrales y que contemplen todos los aspectos de la artesanía, no solo el objeto, sino que hay que poner en valor al creador que está detrás, y eso yo creo que para nosotros ha sido uno de los trabajos más arduos, en el fondo, que la gente comprenda que ese objeto es de esa manera porque hay una persona y muchas veces hay generaciones, ¿cierto?, hacia atrás que desarrollaron ese mismo conocimiento que tenemos hoy en día. Ahí toma sentido lo que, por ejemplo, conversábamos con un lingüista hace unos días, experto en lenguas indígenas en Chile, y nos señalaba que muchas veces al perder el lenguaje, al perder estas lenguas originarias, también se va perdiendo la visión del mundo, de estas culturas. En ese sentido, es una forma de lenguaje el diseño, la artesanía, y el rescate tiene un valor adicional en ese sentido, ¿no? Así es, justamente nosotros también nos hemos encontrado con esa problemática, porque hoy día, antiguamente, en lo que yo he escuchado específicamente en el ámbito del textil, había mucho saber que se traspasaba en lengua, en este caso en mapudungún, por ejemplo, de la abuela a la nieta o de la madre a la hija. Pero como sabes tú, desde hace muchos años, hace varias décadas, se prohibió el uso de la lengua en los establecimientos educacionales. Entonces hubo ahí también una pérdida, y hoy día muchas mujeres nos comentan muy sentidamente el hecho de que no hayan aprendido a hablar mapudungún como ellas hubiesen querido, por ejemplo, o mucho del conocimiento que les traspasaban sus abuelas era en mapudungún, porque en muchos casos sus abuelas eran monolingües, o también el conocimiento se traspasaba de esa manera. Entonces, creemos que, claro, un elemento importante para poder revitalizar, en este caso, las culturas, ha sido el trabajo que hoy día también se está haciendo desde algunas entidades públicas de la revitalización lingüística, para
volver a situar a las comunidades en su conocimiento. ¿Cómo se bien utiliza el diseño para aportar al resto de las profesiones? Por ejemplo, a aquellos que diseñan los puentes, diseñan los edificios, diseñan, etcétera, las ciudades incluso. Perfecto, sí. Es bonito ese cruce y el límite también, ¿no?, de las disciplinas, hasta dónde llega el diseño, hasta dónde entra arquitectura, entra ingeniería, ¿no? Pero hay algo muy hermoso, encuentro yo, que la disciplina del diseño, que trabaja desde la interdisciplina, con la multidisciplina, bueno, hoy día también de la transdisciplina, ¿no? Es un poquito que está en el ADN del diseño, ¿no? No somos expertos quizás a veces en algo muy específico. Después en el posgrado probablemente nos vamos especializando. En mi caso me iba especializando en el tema de sustentabilidad, diseño sostenible, diseño social, un poquito por esos ámbitos, ¿no? Economía circular, que por eso saqué ese tema, ¿no? Pero independiente, en el ámbito de que te vayas especializando, siempre hay una mirada que uno tiene que incluir en los proyectos. No sé, si vas a trabajar, una vez me tocó desarrollar un proyecto de espacios públicos. Yo no sé de paisajismo, pero tengo que integrar esa visión, ¿no? Y para poder proyectar todo lo que conllevaba, dónde pongo los espacios de juego, si este espacio de juego quiero que le llegue una sombra. Entonces, en el proyecto que tú te involucres, siempre hay una mirada y una colaboración con otras disciplinas, ¿sí? Creo que eso es algo súper particular de los diseñadores. Siempre, claro, teniendo su particularidad, que sabe proyectar, que sabe de procesos productivos, sabe cómo llevar a cabo los proyectos, de gestionarlos, ¿no? De visualizarlos, de presentarlos a las comunidades. Muchas veces los proyectos están teniendo este cariz de participación, ¿no? De que hay que presentarlo a una audiencia, a una comunidad específica. Sabe de todo eso y gestiona el proyecto de inicio a fin. Siempre aparece otra disciplina donde nos cruzamos y compartimos expertise, conocimientos, para poder generar proyectos mucho más enriquecedores y pertinentes. Podríamos decir en ese sentido que el diseño, por supuesto, agrega valor a un producto, sin duda, pero además tiene un componente emocional que pareciera, que sin duda debe ser muy relevante, que es convertir un objeto en un objeto de deseo, muchas veces, ¿no? Sí. Muchas veces quizás llegas más profundamente en la historia que hay detrás de lo que tú estás vendiendo, lo que estás promocionando, lo que tú estás mostrando o a dónde quieres llegar, que el objeto mismo, que la pieza gráfica, que el cuaderno, que el lápiz, que cualquier cosa, lo que hay detrás, ¿ya? El storytelling que le dicen, ¿no? Es una técnica utilizada también en la disciplina, el área de las ingenierías también se ocupa mucho. Y eso es la carga emocional que tú proyectas en los objetos, ¿no? Y por ahí entra mucho más a los usuarios, a las comunidades, que el objeto en sí mismo. La historia que hay que contar respecto a eso, ¿sí? Entonces hay especialistas que se dedican en esa área. El diseño emocional es súper fuerte, está bien ligado también al marketing, esa línea. Pero claro, es importante, no es el objeto en sí mismo, sino lo que le da valor, ¿no? Lo que hay detrás. También en modelos de negocio también tú lo defines, qué es lo que hay ahí, ¿no? Súper claro, qué es lo que le otorga valor, y no es el lápiz porque raya, ¿no? Sino que qué hay detrás de eso. Está desarrollándose de manera bien interesante, y me refiero al proyecto Tejido de Fraternidad, que está en pleno proceso de evolución, pero que nació como una idea y que hoy día ha evolucionado y ha crecido enormemente en cuanto a las proyecciones que esto tiene. Leslie ha estado participando ahí en este proyecto, Claudia también. ¿Cómo han visto la evolución de esto? Mira, Francisco, la verdad que yo creo que todas las facultades puede estar sorprendida probablemente de cómo este proyecto ha ido avanzando en el tiempo y en qué se ha ido convirtiendo. Porque de verdad, claro, bueno, ahora acabamos de cumplir un año desde que esto partió el 1 de mayo, justamente del año pasado, cuando hicimos como el lanzamiento oficial de Tejido de Fraternidad. Y claro, en un principio era apoyar con trabajo a las mujeres, ¿cierto? Haciéndole esta solicitud de piezas, las cuales se le pagaban, y que íbamos a incluirlas a todas estas piezas en una obra que ni siquiera teníamos la imagen de cómo eso podía ser, porque era incierto.
Entonces, claro, ahora mirando hacia atrás y viendo porque claro, habían unas cosas que eran esperadas, como la obra, que sí teníamos que hacerla, pero algo que no era esperado era que las mujeres se empoderaran de tal manera que ellas conformaran su propia directiva, su propia agrupación, ¿cierto? Se organizaran además. Imagínate organizar distintos grupos de tejedoras que antes sí se conocían, pero nunca habían trabajado de forma colaborativa, conjunta, tomado decisiones, por otro lado, trabajando codo a codo con nosotros en esta constitución de la obra, porque también eso era súper importante, no era solo hagan los tejidos y pásenos los tejidos para acá y nosotros después los instalamos, sino que ellas fueron parte de esta obra que se instaló en el pabellón en enero, y hoy día siguen siendo parte de lo que se está trabajando para esta nueva obra en el Centro Cultural La Moneda de Santiago. Entonces yo creo que nunca dimensionamos exactamente lo que el proyecto no digo terminar, porque todavía no termina y no sabemos cómo ni cuándo va a terminar. Todavía eso tiene, yo creo que muchas aristas, pero yo creo que lo más sorprendente es este compromiso, bueno, y no solo de ella, sino que de toda la facultad, porque como sabes tú, estuvieron las carreras de diseño, de arte, de arquitectura, todas involucradas desde sus distintos ámbitos, y todos aportaron soluciones, aportaron con propuestas, ¿cierto? Y fue muy bonito haber tenido a las tejedoras asistiendo a las clases de los estudiantes, revisando los proyectos, las propuestas de los estudiantes, ellas resolviendo las dudas de los estudiantes también respecto de los diseños, del textil, de muchos temas que para los estudiantes y muchos docentes también eran desconocidos. Así que, claro, eso ha sido un proyecto muy interesante y gratificante al mismo tiempo en ese sentido. Comenzó, no sé si tímidamente, pero comenzó como un proyecto interesante que no se llegaba a dimensionar hasta dónde podría llegar, y que sigue creciendo por lo demás. Así es, quería ahí comentar cuando la decana María Sándor nos presenta la idea, porque todo esto nace, nosotros habitamos, ¿no? Nuestras disciplinas habitan el mundo de las ideas, ¿no? Están constantemente en esa esfera, ¿no? Nos presenta esta idea y uno empieza a darle forma, y creo que hay algo muy potente en la facultad que es muy bonito y lo quiero poner aquí en valor, es esa ganas, ¿no? De una pequeña idea de ese impacto que iba a tener como facultad en la sociedad, y en este caso, en este grupo de mujeres que a raíz de toda la contingencia de las problemáticas sociales estaban sin poder vender sus tejidos, estaban sin poder llevar a sus hogares alimentación, comida, dinero para poder sostener. Y eso nos movió, pero absolutamente, nos tocó así el corazoncito, como digo yo, a partir de nuestras disciplinas. Y claro, efectivamente, de poder apoyar a este grupo de mujeres tejedoras, empieza a convertirse en algo que ha ido creciendo, ha ido evolucionando, y yo creo que va a seguir evolucionando. Incluso los estudiantes, ¿no? se involucraron profunda en los talleres, ¿no? Desarrollaron toda la línea gráfica, y me acuerdo específicamente ahí de unas correcciones que iban las artesanas. Como estábamos en esta virtualidad, nos permitió también eso, ¿no? Iban las artesanas a apoyar el trabajo de los estudiantes, lo que estaban haciendo, y nos decían: wow, nunca pensé que nuestro trabajo se podía ver tan elegante, tan bien hecho, las gráficas desarrolladas para toda la muestra, ¿no? Muchas piezas gráficas. Otro taller desarrolló indumentaria en torno a los textiles, unas animaciones preciosísimas respecto al trabajo de las artesanas del territorio. En arquitectura, arte y diseño desarrollamos un taller interdisciplinar de las 3 disciplinas para trabajar en la obra del montaje del pabellón de la Araucanía. Y hoy día arquitectura está trabajando fuertemente ahí con las artesanas para la obra que va a ir a el Palacio de la Moneda, y después va a ir a Londres. Así es que por eso te decimos, no termina aquí, es como va evolucionando, y de seguro van a salir proyectos de investigación ahí muy interesantes a partir de las bases que ya están ante este proyecto. Ya sacó pasajes internacionales este bonito proyecto, y tal vez si hay un concepto que rescatar ahí es la sinergia, ¿no? Lo que ha provocado no solamente en la facultad, sino con todos los actores involucrados detrás de eso, como decía Leslie delante, las artesanas, que son el corazón, pero también cómo los estudiantes han podido
aprovechar esta instancia para estar en primera persona detrás de un proyecto tan bonito. Quizás ahí agregar un poquito, lo bonito también es la sinergia, porque está la academia, hay empresas que están apoyando, hay agrupaciones, asociaciones, están las artesanas, están las universidades, ya no solamente Universidad Católica Temuco, que nos apoyó fuertemente con el proyecto, sino que también se han involucrado otras universidades de la región para que el proyecto crezca. Entonces tiene esa fortaleza de la colaboración, que yo creo que hace que lo sostenga y vaya evolucionando. Como sabes tú también en el textil, bueno, y en varias manifestaciones de la artesanía, en este caso mapuche, los artefactos tienen un significado, ¿cierto? Su diseño, su iconografía tiene un significado. Y en muchos momentos se conversó respecto de eso, y que también es en algunos casos información muy sensible, ¿cierto? Como menciona Claudia, hubo, bueno, gracias a toda la información que se recopiló de los textiles, se postuló a este proyecto Fondar, que hoy día está empezando a ejecutarse, y ahí, claro, hay una gran cantidad de información que generosamente fue proporcionada por las mujeres para que forme parte de esta obra, porque siempre ha sido esa la idea, pero hoy día también va a permitir que cualquier persona pudiese tener acceso a información, por ejemplo, respecto de los tintes, de los diseños, de la que se pudo recopilar. Entonces, eso yo creo que también tiene un valor muy grande, porque imagínate que es una cantidad de textiles tremenda. Ahora con los últimos textiles que se incorporaron hay alrededor de 1100 textiles, por ejemplo. Entonces, toda esa información fue valiosamente registrada, además por la misma colega, por Carolina Nicoletti. El año pasado ya se hizo cargo de esa etapa, y ella con estudiantes de arte estuvo trabajando en toda esa sistematización. Entonces, todas esas fichas que venían con los textiles, porque obviamente venían con el nombre, la tejedora, la agrupación, la descripción de ellas, de los textiles, es una gran base de datos de conocimiento también, y de la situación en la cual se encuentra el textil hoy día también. O sea, el saber que hay ciertos tintes en ciertos territorios, o sea, tú puedes ahí también darte cuenta de muchas cosas relacionadas con su oficio. Y el diseño a disposición también de la sociedad en una faceta distinta en este sentido. Se nos ha pasado el tiempo volando. Quiero agradecerles, Leslie y Claudia, por la generosidad, por compartirnos un poquito de su historia, de sus conocimientos y de su trayectoria, y seguro nos volveremos a encontrar en otra conversación, porque tenemos tantos y tantos temas que seguir hablando con ustedes. Sí, gracias Francisco por esta invitación, de verdad, desde la facultad y desde el departamento de diseño, te lo agradezco. Y quería hacer una invitación, aprovechar, ¿no? El año pasado con Leslie, desde el departamento y del programa Artesanía, desarrollamos un diplomado en gestión y artesanía, que creo que por ahí Leslie lo puede comentar mejor que yo, pero dejo abierta esa posibilidad de invitación. Y afortunadamente tuvimos súper buena acogida. El año pasado llegó un grupo muy potente de mujeres desde distintas áreas, artesanas por un lado, y también profesionales vinculadas al ámbito de la gestión en artesanía, con mucha experiencia también. Entonces, en el fondo nos dimos cuenta que había un grupo importante de personas interesadas en certificar lo que ya sabían también, porque como te digo, ellas eran un gran aporte, con mucho conocimiento también. Entonces, este año seguimos avanzando, nuevamente tenemos una segunda versión, también con muchos artesanos. En este caso la mayoría son del ámbito de la orfebrería, pero la mayor cantidad del grupo son artesanos. Entonces es muy interesante también cómo a ellos les motiva, les interesa este ámbito de la gestión, porque saben que por un lado la artesanía, claro, si bien es el quehacer, ¿cierto?, el taller, el trabajo, hay mucho que sacar adelante, y para eso necesitan herramientas que no las estaban encontrando en otro lado. Entonces aquí yo creo que esta posibilidad de dictar este diplomado nos ha situado también a nivel nacional en un espacio que no estaba siendo abordado por otras universidades, ¿cierto? Si bien han habido diplomados de gestión cultural, uno específicamente para la gestión de la artesanía no existía. Les vuelvo a dar las gracias
Claudia y Leslie, por esta conversación, y será hasta una próxima ocasión. Muchas gracias. Gracias. Gracias por acompañarnos en esta conversación con una mirada local sobre temáticas globales. Volveremos a encontrarnos para hablar de este y otros temas en un próximo capítulo de Contexto Local.